Saludos cordiales. Quisiera responder en esta ocasión a una pregunta que nuestro hermano Luis, de Salamanca, nos ha hecho con respecto a la doctrina de la elección. Un tema complejo, un tema muy debatido en el seno de la Iglesia a lo largo del devenir. Sin embargo, la Sagrada Escritura habla de elección. Es una verdad que nadie puede negar, aunque hay distintas formas de entenderla, pero no podemos negar la verdad bíblica de la elección. Y cuando estudiamos la Biblia, encontramos de que hay tres aspectos de elección. Por un lado está la elección teocrática. Por ejemplo, en el Deuteronomio capítulo 7 leemos de que Dios escogió a Israel de entre las demás naciones del mundo antiguo para ser luz a este mundo. Ese era el fin. Y Dios escogió a Israel y no a otro pueblo. Y recordemos de que Israel era el pueblo más insignificante del mundo antiguo. Pero Dios, como es soberano, escogió a Israel y no a otro pueblo. ¿Y por qué? Porque Dios es soberano. Encontramos otro segundo aspecto de elección, que es lo que se conoce como elección vocacional. Elección vocacional. Por ejemplo, Dios escogió soberanamente a Moisés para que éste fuese a Egipto para sacar al pueblo de la esclavitud. Dios escogió soberanamente a Jeremías, aún antes de su nacimiento. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dios escogió al apóstol Pablo antes de este nacer. Gálatas capítulo 1, versículo 15. ¿Y por qué Dios escogió a Moisés, a Jeremías, a Pablo, etcétera, etcétera? Porque Dios es soberano. Esa es la razón esencial que podemos ver en la Escritura. Y en tercer lugar está lo que se conoce como la elección, yo diría, elección soteriológica o elección para salvación. Y hay varios textos que enseñan que Dios escoge para salvación. Y, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice así el texto sagrado: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, Dios, el Padre, nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, es decir, antes de la creación. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, leemos lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice que Dios nos ha escogido según su presciencia, elegidos según la presciencia de Dios el Padre. Por tanto, no podemos negar la doctrina de la elección. Dios nos ha escogido para salvación, es una verdad fundamental. Ahora, ¿por qué? Pues la verdad es que no tenemos una explicación. La Biblia no nos dice nada acerca de esto. Simplemente nos muestra que Dios es soberano, y Él nos ha escogido en Cristo para salvación. Pero también encontramos otra verdad importante, y es que Dios llama a todos los hombres para que vengan a Cristo y puedan recibir salvación y vida eterna. Por tanto, encontramos dos doctrinas que aparentemente, ojo, aparentemente parecen contradecirse, pero en realidad no se contradicen, porque la Biblia es inerrante, es también infalible y es la palabra de Dios. Encontramos por un lado la elección, Dios escoge, Dios salva en soberanía. Por otro lado encontramos que el hombre es un ser responsable y tiene voluntad, ¿verdad? No es una máquina, es un hombre, el ser humano es responsable, ¿verdad? Y Dios hace un llamado a todos los hombres para que vengan a Cristo y puedan ser salvos. Por tanto, encontramos esas dos verdades fundamentales que debemos creer, predicar y enseñar. Son dos verdades bíblicas que deben ser predicadas en el pueblo de Dios.